Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver una explicación sobre el punto número 2 y el punto número 3. En el punto número 2 se les pide que construyan triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. Ustedes tienen que elegir la medida de los lados para su construcción y tienen que calcular el perímetro y el área. El área de dos formas, con la fórmula de Aarón, que está escrita acá, y con la fórmula que la vamos a llamar del área tradicional, base por altura dividido 2. El punto 2 está relacionado con el punto 3. En el punto 3 dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la fórmula de Aarón para el cálculo del área del triángulo y la fórmula, vamos a llamarla tradicional, la más usada, base por altura dividido 2? Bien, yo voy a elegir las medidas de un triángulo, lo que sí hay que construir con los elementos de geometría. Yo voy a elegir un triángulo isósceles. Acuérdense que el triángulo isósceles tiene que tener dos lados iguales. Voy a elegir que la base sea de 3 unidades. Acá voy a tomar 30 centímetros porque estoy haciendo con la regla, pero vamos a decirle 3. Y que los otros dos lados que son iguales, que midan 4 unidades. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a marcar un lado, el de 3 unidades. Marcamos con la regla, por acá. 3 unidades. Vamos a ponerle 3 acá. Y los otros lados tienen que ser de 4 unidades. ¿Cómo puedo hacer yo para marcar 4 unidades acá y 4 unidades acá y que coincidan en el vértice, en la parte de arriba? Hacerlo a pulso, a mano, se complica porque yo tendría que encontrar exactamente el ángulo para que los vértices coinciden y sean iguales, obviamente, los lados de 4 unidades. Bueno, para eso se inventó el compás. El compás lo puedo hacer con la escuadra también. Les voy a contar dos formas distintas. Si este tiene 3 unidades, la mitad de 3 es 1,5, ¿verdad? A partir de 1,5 tendría que marcarlo y de ahí marcar una altura. Voy a necesitar la altura para que coincidan los vértices de los lados que voy a hacer acá al costado. Esas se las cuento nomás. La que sí voy a usar yo, voy a usar el compás. Voy a tomar una medida, tiene que ser mayor que la mitad. Vamos a ponerle un nombre. Este es el segmento AB. Miren, tengo que tomar una medida que sea mayor que la mitad y marcar un arco. Y con la misma medida, venir al extremo A y marcar otro arco. Una vez que hice eso, tengo que tomar la escuadra. ¿Por qué la escuadra? Porque la escuadra tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Yo necesito ese ángulo recto para trazar una línea perpendicular a la base. Miren, así, pongo la escuadra acá y tiene que pasar mi línea por la intersección de los arcos que hice. Ahí está. Miren, entonces yo de esta manera trazo una línea que pasa por la intersección de los dos arcos que hice. Entonces, miren, ¿qué tengo que hacer ahora? Tomo la regla, o la escuadra también, y busco las 4 unidades, porque yo dije que quería hacer un equilátero. Que un lado tenga 3 unidades y los otros dos tengan 4 unidades. Entonces hago lo siguiente. Con mi regla, acá justo choca con... Voy a tomar 4 unidades. A partir del vértice, de este lado del B, vamos a ver 4 unidades. 1, 2, 3, falta. Entonces miren, voy moviendo. Justo acá me coincide con la pared. Vamos de nuevo. Ahí está. Miren. 1, 2, 3, 4 unidades. Esto lleva tiempo y paciencia. Miren. 1, 2, 3, 4. Y tienen que cortar en la línea que yo marqué.
Ahora me voy al otro extremo, al extremo A, y hago lo mismo. Tengo que marcar 4 unidades. Miren, a ver, tiene que coincidir. 1, 2, 3, 4. Ahí trazo el otro lado. Y ahora sí, este lado tiene 4 unidades y este lado tiene también 4 unidades. ¿Por qué? Si bien para calcular el área yo solamente necesito los datos. Este es el lado 4, 4 y 3. Yo reemplazo y calculo. Pero es bueno que en la consigna dice que tienen que graficar utilizando los elementos de geometría. Esta es una forma. Entonces, ¿qué significa S? La letra S significa semiperímetro. Tengo que sumar, el perímetro es la suma de los lados. 3 más 4 más 4 es el perímetro. Siempre el perímetro en cualquier polígono es la suma de los lados. Yo necesito calcular S. Sería el semiperímetro, es el perímetro dividido 2. 3 más 4 más 4 dividido 2. Me va a dar, yo ya lo calculé acá, pero un poquito más rápido, 5,5. 5,5. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Simplemente reemplazar en mi ecuación, en la fórmula de Herón. El área va a ser igual, el valor de S es 5,5, y después empiezo a restar. Vamos a llamar este el lado A, este el lado B y este el lado C. Entonces voy a tener, miren, S menos A sería 5,5 menos 3. 5, esto ya lo calculé acá para ir más rápido. 5,5 menos 3 voy a tener 2,5. 2,5 y así. Después tengo 5,5 menos 4, que son los otros dos lados. Tendría 1,5 y 1,5. Entonces simplemente tengo que restar el valor de S menos el valor del lado. Y ahora tendría que multiplicar todo y calcular la raíz cuadrada. Bueno, para ir un poquito más rápido yo ya lo calculé y esto me va a dar 5,56. Es el valor del área utilizando la fórmula de Herón. Bien, claro está que si yo uso esta otra fórmula, la del área, va a ser por altura dividido 2. Ya que hay otro punto donde pide que se relacione el área de un triángulo con el área de un rectángulo. Fíjense que el área del rectángulo es solamente, para calcular el área del rectángulo, es base por altura. Y si nosotros trazamos una diagonal en un rectángulo, el rectángulo queda dividido en dos partes. Esas dos partes justamente son un triángulo. Y cada parte se calcularía base por altura dividido 2. Por eso es que yo pido en esa pregunta, piensen un poquito, la relación entre el área de un rectángulo y la de un triángulo. El área del rectángulo es base por altura. Si yo trazo una diagonal, el rectángulo queda dividido en dos triángulos y cada triángulo va a ser, si yo quisiera calcular esa área, va a ser base por altura dividido 2. ¿Por qué? Porque dividí en dos partes iguales el rectángulo. Bien, si yo quisiera usar esta fórmula, miren, área es igual a la base. Supongamos que yo la base quiero tomar que sea 3. Si yo tomo 3, me faltaría calcular la altura. Entonces ya tengo que es una constante. ¿Cómo puedo calcular esta altura? Para calcular esa altura yo necesito otro teorema, que es muy famoso, tal vez el más famoso de la matemática. Acá se forma un triángulo rectángulo. Necesito utilizar el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras yo puedo calcular los lados de un triángulo rectángulo. Acá se forma un triángulo rectángulo. La altura con este lado y con la mitad de este lado forma un triángulo rectángulo.
yo voy a necesitar, así que voy a borrar una parte acá para utilizar Pitágoras. A ver, ¿me va a alcanzar esta parte? Voy a borrar esta parte. Total, ya lo calculamos, voy a dejar 5,56. Es el área. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Miren, ¿cómo tengo que hacer eso? El teorema de Pitágoras dice, el cuadrado de la hipotenusa, ¿qué es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto. Entonces, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo en el otro video hago una pequeña demostración. Miren, si este vale 3, la altura en el triángulo equilátero divide la base en dos partes iguales. Por lo tanto, uno de los lados va a valer la mitad de 3, que es 1,5. 1,5 al cuadrado más la altura, que es lo que no conozco, a elevado al cuadrado. Entonces ahí tengo ya, voy a correr un poquito más para acá, porque se me va un montón acá. Voy a tener 4 al cuadrado, voy a tener 16, más, tengo acá 2,25, voy a tener, este pasa para el otro lado, vamos a tener 2,25 y también tengo que pasar la raíz. Uy, se rompió la tiza. Entonces voy a tener el valor de la altura, si yo calculo eso voy a tener 3,70. Tomé 2 decimales más. Bien, entonces si yo quiero resolver el área, necesito la base que ya tengo, con la fórmula vamos a llamarla tradicional, base por altura dividido 2. La base ya tengo que es 3 y la altura es, si yo quiero tomar todos los decimales y uso la calculadora para tener más exactitud, tengo que escribir todas las raíces, porque este es un resultado aproximado. Entonces tendría que escribir raíz cuadrada de 13,75. Este 13,75 es el resultado de restar 16 menos 2,25. Y todo eso dividido 2. Entonces, el área, si yo resuelvo 3 por la raíz cuadrada de 13,75 dividido 2, también me va a dar 5,56. Bien, entonces lo que ustedes pueden hacer, eligen otra figura y calculan usando las dos fórmulas, la de Herón y vamos a llamar esta la tradicional del triángulo, base por altura dividido 2, para calcular el área. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta, las alturas, en el caso del triángulo equilátero, acuérdense que el equilátero tiene 3 lados iguales. Si tiene 3 lados iguales, sus ángulos interiores son iguales también, miden 60 grados cada uno. Entonces va a tener 3 alturas iguales, eso lo pueden ver. En cambio el isósceles ya tiene, este lado es distinto de este, por lo tanto va a tener esta altura, pero si yo tomo como base algunos de los que tienen 4 unidades, la altura ya va a cambiar, va a ser esta, miren. Esta va a ser la altura. Si yo tomo este lado como base, voy a tener esta altura. Entonces, el equilátero ya tiene 2 alturas. Depende de lo que yo elija como base. Y fíjense el escaleno. Este es un escaleno. ¿Cuánta altura va a tener? El escaleno tiene los 3 lados distintos. Entonces sus ángulos interiores también van a ser distintos. Los 3 ángulos interiores van a ser distintos. Y va a tener 3 alturas distintas. Si yo tomo esto como base, esta sería mi altura. Si yo pusiera así el triángulo rectángulo, esta va a ser mi altura. Y si lo dejo así como base, esta va a ser mi base y la altura estaría acá. Eso hay que tener mucho cuidado a la hora de calcular la altura cuando se utiliza esta fórmula.
También dice cuáles son las ventajas y desventajas de cada fórmula. Bueno, fíjense, uno mirando, ya con la anotación se va a dar cuenta. Para el alerón, yo necesito sí o sí los lados. Sí o sí los necesito. O si no, los voy a tener que calcular. Los tres lados necesito tener. En cambio, para la fórmula de base por altura dividido 2, necesito un lado y la altura de ese lado. Dividido 2. Son menos datos, es un dato menos, vamos a decir, en constante el número, pero necesito saberlo. El semiperímetro, bueno, es la suma de los lados dividido 2. Y así, si lo piensan, van a ver que cada una tiene su ventaja y su desventaja. Al menos una, poder anotar eso. Decir que acá se necesita saber sí o sí los tres lados. Si no, no se la puede hacer. En cambio, en esta fórmula, repito, se necesita un lado y la altura de ese lado para poder resolver. Bien, vamos a ver otra actividad.